Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. La obsesión de Fresnomado. La unidad de su hermano sentía como retroceder en el tiempo, enclavado en el corazón de la ciudad de Savannah, Rorria. La expansión de la finca fue una impresionante reliquia de antevelo, eliquia de abandono, adaptación en alvente, en ababo, encanto de la sursarte, adguación de decadad al exulad, encontora descartada suradal y orrante, de cara de las admita. El agente de bienes se la ya había un infixe rapper con el personaje, pero nada no se había preparado que había dentro. Mi esposa Clara y yo acababa de casados y tenían ganas de empezar de nuevo. Ashwood Manor era perfecto, espaciosa, aislada y llena de historia. El precio había sido sospechosamente bajo, pero estábamos emozayo enamorada de la idea de la restauración a la Santelco, acisa amorada de la idea de Istasia. La primera noche fue sin complicaciones, brindamos con champán barato en el porque la cálida brisa que eleva el olor de las magnolias. La casa cruyó como casas viejas, pero la atribuyo a la atmósfera cambio. Cadeas la primer. Me desperté al tenue sonido de llanto. Al principio pensé que era Clara, pero estaba real para dormir a mi lado. El sonido era débil, como la de alguien llorando en otra habitación. Me senté estuesta en escuzar y sintió un escalofrío, como el sonido creció más fuerte. Roscado a través de la quietud, legado hasta el de la físico e legada. La oscuridad parecía más pesado como entre en el pasillo, el llanto repitiendo en voz baja. Me sigo hasta el comedor, donde la luz de la luna filtrada a través de las altas ventanas, proyectando dralgoratis gentas de la geón. Primicio de las Garza, yeah, basically. Hello, se leí mi mama mi voz templando ligeramente, que cenques parques las de talas e clasical. Levión, el dejo de llorar nos pasión que comitat. Por un momento, el silencio era sofocante. A continuación, un tenue murmur de sonido provenía de la esquina de la habitación. Has de mi linterna capto un destello de momento, algo pálida y borrosa se adentraba en las sombras. Me paralizó mi corazón later con fuerza, pero cuanto se mamientan ayur del conferto, ma paragonciecla adamerazora con conciarción, no se lo dije a Clara acerca de la próxima mañana. Ella era esmesiado de entusiasmados con el desembalaje y la planificación y no quería arruinar su entusiasmo, pero el llanto volvió la noche siguiente y a la noche después de que no siempre fue llorando. A veces era risa suave y melódico a la deriva a través de los pasillos como uno olvidaba la melodía. Otras veces los pasos, la luz y deliberada, el ritmo justo más a la del borde la luz, ese es como se lienzo, santar lo que la opción. Clara comenzó a notar esmialdo las cosas. El espejo en el baño de arriba
ha gritado sin previo aviso. El vidrio spiderwebbing está afuera, como si golpeado por una fuerza invisible. El aire, a pesar de que no era estado la anantri, en lo corrió tu invisible. El aroma de gas expandión, el sofocante jordal con tirplan atistemo, tanifemi. El maeladre cocomaliempo de aflora, como sigo el palián, como si incluso el de Casielai, alar gotiatán, con ansías, flora como una plantesa calanis premen, en el plantesa comenta, como con ansiro de la concepción, y es médico, el arrentos, una noche, me decía que se acomoda en la cama. Clara abrió la boca y agarró mi brazo, le pregunté, mi corazón latía más rápido. Mira, él a susurro señalando hacia la puerta del dormitorio. Imprime el lugar, yo no vi nada, pero a mesa que mis hoyos se ajustaban, me llamo una vil figura de pi en el ambral. Él se vistió en un floque de vestido blanco, su rostro oscurecido por la sombra, su presencia, el dolor que besó que mi pecho, el dolor. ¿Quién eres tú? Me las haré para preguntar, mi voz pentos por encima de un susurro. Él no contestó. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Su forma de disolución en la oscuridad. Pasamos el día siguiente la investigación de la historia de la casa. Lo que entramos fue escalofriante. Ashwood Manor había pertenecido una vez a la de la familia Ashwood, una acaudalada de la plantación de la familia en el mid-1800s. La matriarca, Eleanor Ashford, había sido una hermosa pero mujer celosa. Cuando ella descubrió la infidelidad de su muerte, hambre. Eleanor había muerto poco después. Su causa de muerte apere como desconocido. Ella había muerta como descósito. Los rumores, sin embargo, le dijo una oscura historia. Sé que Eleanor del espíritu se había tardado. Impulsados por la culpa y la ira, su celo se ataba a la casa. A través de los años, la casa pasó por varios propietarios. Cada uno de los informes escala fe imposición queritar a mente. Una mujer de blanco que apareció en la oscuridad. Esa noche nos enfrentamos a la del espíritu. Montamos las velas en el comedor, el espacio donde habíamos visto más a menudo la llama allá. La mente se volvió más fría mecía que hablamos, las llamas parpadeantes salvamente, la sombra de estiramiento y torsión a través de las pardes. Eleanor, Clara y yo, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Sabemos lo que le pasó. No estemos aquí para hacerle daño. Por permitirnos audiarle alcanzar la paz. Por un momento no pasó nada, luego la habitación creció increíblemente frío y la figura que apareció, su vestido blanco brillando débilmente que en la luz de las velas. Su rostro estaba más claro ahora, hermoso, perro demacrado, sus segura está reportará eso ante la inquila leve reportada. Yo no puedo salir, él la susurro, su voz como el susurro de las hojas secas. Ella no me deja que le pregunte, mi aliento babla del aiguelido, las velas se apagaron.
A la habitación sumida en la oscuridad, el aire pesado con el aroma de jazmín, una baja, gutural grunhido resono en la caza, seguido por el sonido de versos pesados y deliberada. Las sombras en la habitación parecía espesado enfermira, ate amenazadora forma, la prefear regularte como ella está aquí, ella susurro, su voz temblando. La forma Sergio, su presencia opresiva, su forma, girando y retorciéndose como el humo, clara a grito, como las sombras envuelto nosotras. El aire se llenó de una perforación de las horas gemido, que dice se siente como que podría separar. Cuando abrí los ojos, la habitación está vacía, las velas se habían ido, el aire cálido de nuevo, el tenue aroma de jazmín persistente como una memoria. Salimos de Ashwood Manor a la mañana siguiente. Abandonando nuestro sueño de la restauración, la casa vieja ha dejado claro, no nos quieran ni sed. Incluso arar, no puedo olvidar la cara de Lenor o la sensación de que la malévola presencia, la casa todavía está ahí, esperando sus ventanas, mirando como los cuejos. Yo sé que todo que atormenta a Ashwood Manor no está hecho, y solo esperando que alguien nuevo para reclamarlo. El fantasma de tren de Old Secori lo llamaron el tren fantasma, un largo tiempo perdido locomotora que se exeutó a trao de Old Hickory, Tennessee, hace más de un siglo. La leyenda dice que descarriló una noche de tormenta, de sumergirse en el barranco de Asienta Ico a través de los valles no amiera, aconglados en el guitar nuestra saliendo y no sistemada, los lugareños, el tren sigue Corleón, el toil samierio a través yendo da comariental yendo los noches de niebla, su inquerirmendo talicier el tormontal, jolar nuncia que es aquí el tiono, contadrio, en las pies el marteón, cea amino. Yo había escuchado las historias de crecer, pero siempre los recaso como folclores. Eso fue hasta que me decidí a investigar. Como periodista para un granjaliéstica local, que pensé que iba a ser un gran Halloween característica. El seguimiento de la acción de carectar, el Zohicoriza, era una nebla de octubre por la noche cuando me puse con mi cámara, un ordenador portátil y una grabadora. El bosque que rodea la antigua vía del Ferracari eran densas, los vies fereas fueron oxidado y cubierta del neza, los laureles de metal retrocido como cicatracios en todo el país, el local. Y se cuidó el rastro de lo que sentía como horas. La niebla engrosamienta como el sol se sumeré por debajo del horizonte. El silencio era extraño, solo roto por el ocasional susurro de las hojas y el leano pitido de los vestos de la isla, iluminando el desmoronamiento de los devestos del antiguo. Punte de los bor, fertelearsis extanti por el barranco, y ese sear por el contas los mentas viarnerno, que se extanti porjas hace león. Lotia, en entre mi acercaba al puente, el ambiente se volvió más frío, el silencio más pesado. Mis pasos resonaron débilmente en los tablones de madera, las tablas que crujen bajo mi peso. Puedo configar mi cámara en el borde, apuntando hacia las pistas y esperade. La medianoche llegó y con el silbato, que era débil al principio, apenas audible sobre el viento,
pero creció más fuerte, más clara, un largo y lúgubre gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. El suelo debajo de mi vibrado, el sereno del distante ruido de las ruedas. Sobre el lucore me volví mi linterna de varido a través de las pistas y congeló. El tren estaba surgió de la niebla como inexpro, su negro cuerpo de giro brillando débilmente en la luz de la luna, el motor rubió su quemenia e abruptos plumas de la oscuridad, los eremolinos de humo, las ventanas de los vagones de pasajeros brillaba débilmente como el parpadeo de la luz, las velas. Pero el tren no era sólido, él brillaba sus bordes el parpadeo y la decoloración como un viejo carrete de película. Y entonces las caras los miraban desde las ventanas pálido. El hueco de los ojos de las figuras, sus expresiones congealadas en una mezcla gemido y desesperación, algunos apreto, sus manos contra el cristal, su boca móvil endoso como vival, que es cos fijos en algo invisible. El tren frenó como se acercaba al puente, su silbato de perforación en el aire, un sonido que era hermoso y atradrador. Yo debería correr, pero no podía moverme, mis piernas arraigadas en el roctora, como seo. Pasó a través de mí. Por un momento el mundo se fue en silencio, el aire lleno del olor del carbón y la lena. El frío era insoportable, el acefra en mis huesos como el parpadeo de las cifras de cepillado paso. Centímetros de la mía, sentí su miedo, su dolor, su desesperación. Una ola. De momento, el momento se carbonará que el meance que ciones accelerle un pregivorol cias atlenion. Cuando abrí los ojos, el tren se había ido. Las pistas estaban en silencio, la niebla se disipa como la primera luz del amanecer en el horizonte. Mi cámara estaba todavía ali, su lente tempanado, la batería se agotaba. Abricamos una pregunta. Revisado en material de archivo de la mañana, mis manos temblando como he hecho clic a través de los archivos. El tren estaba ley, tenue pero visible, su fantasmal esquema capturado en el parpadeo de la luz de sus faros. Los rostros en las ventanas eran más claros ahora, sus ojos ciegos mirando directamente a la cámara. Escribí el artículo, pero el papel se negó a publicarlo, descártalo como una broma de Halloween. El metraje fue despendo como adultados, mi credibilidad cuestionada. Pero yo sé lo que vi. El fantasma de tren de Old Kikarre no es solo una leyenda. Es real y es todavía en ejecución, llevando sus condenados a los pasajeros en un viaje interminable a través de la niebla de las colinas de Tennessee. Y cada noche, cuando la niebla y el silbato de los ecos a través del valle, oigo sus gritos, débil pero inconfundible, pidiendo ayuda que nunca a llegar, en los gritos de árbol, de la selva negra en la mana, en claro conocida solo para los lugareños. Un lugar envuelto en el misterio y el miedo. En su centro se alza un árbol solitario, antigua fertar que su corteza engrecida como si arasadas por el fuego. Los aldeanos Lamander Shrenda Valmel. El modera los diarbos para fios asesina on gritario, los gritos esgoladárboles, las historias acerca del eran escalofriantes. Algunos afirmaron que había sido el sitio de la sesicio de las escúsidas. Sus
ramas retorcidas que actúa como una horca. Otro susurro que el árbol había crecido apartar de la tumba de una bruja, nacir atrevió e acercarse a él después de la oscuridad, retarcarse a la comunan una bruja, natrido por susar que la horcalto a resirte cares a brolatura. Como folclorista que gastaba mi carrera persiguiendo como esté viajando por el olvido de los pleyos y la excavación de sus historias, los gritos de árbol fue mi última obsesión. Las cuentas eran demasiado específicas, las consistentes en ignorar los aldeanos juro que podría considerar una persona loca. Llegué al Allié en un nublado de octubre por la tarde, el aire lleno del olor de la lluvia. Los aldeanos eran racios a árbol, sus rostros pálidos por la mera mención del árbol. Por último, un anciano llamado Klaus acordado para mostrarme el camino de Yesques, Nietzsche de Computer Filler, que sagüeyes geno anolblado de la Yolbor. Curratada, el camino hacia no es seguro, advertido, siguiendo un estrecho sendero en el bosque. El árbol no acaba de gritar, se llama, y casi lo que responden a nunca volvora, mere, rabiosamente ignorando sus palabras como la superstición. Pero cuando entramos en el claro, mi confianza vaciló. El árbol se diferencia de que era cosaquillajabas. Su tronco era enorme, su corteza oscura y áspera, retorcidos en formas que parecían caras angustiadas, las ramas alcanzado hacia el cielo como esquelético, brazos, sus extremos retorcidos en forma de garras en las puntas. El aire era frío, de manera antinatural literatura, el telementa algo correcto de la dinastía Tang, que hizo que mi estómago del tierno. Esto es lo más lejos que me vaya. Levantó el Klaus que detenían dos en el borde del claro. Sí, el valor de su vida. El nazar de cada noche. Asentí con la cabeza, pero mi curiosidad superado mi miedo. Como Klaus desapareció en el bosque, puedo configurar mi equipo de cámara, una grabadora de audio y un cuaderno izquierdo por debajo del horizonte, las sombras profunción hasta que espacio estaba banado en la oscuridad, revelso por clauiltradur del hoyo estaba. El primer grito llegó justo después de la mediana. Era débil al principio un bajo, lúgubre gemido dan hedrar a través de los árboles. Me parece, mi corazón late con fuerza como el sonido creció más fuerte. Llegando a una perforación de las horas gritó que envía escalofríos, que había que pechía el dolor, que sente vía torre el gritiria. Cuando mariñe encontrar una alocoquicia intepecio el odol, me agarro de mi grabadora, la luz roja parpareando como el grito heleno el AR. Pero como yo estaba allí, me di cuenta de algo escalofriante, el sonido no venía de los árboles, que venía de la tierra. Y reparra el aire un adrión, la cambio de suelo, como si algo se movía debajo de él. El grito se intensificó, acompañado por teneo susurro que venir de todas las direcciones. Escaneado la compensación, haz de mi linterna parpadea como sombras, bailaban en el borde de la luz. Ella representa concordia de Chalentir. El susurro se detuvo, sustituido por el silencio tan pesado, se sentía sofocante,
y entonces el árbol se movió. Sus ramas se balanzaban, que engaramaba ya viento, su esqueleto con cejos crujiendo, a medida que se extendía Jamí. Las caras en la corteza pareje a giro y cambio. Sus expresiones se retorcía en agonía. Una baja, gutural gruñido sono a través de la compensación, el sonido vibrando en mi pecho. Con popita, tropecé de nuevo mi interna de la captura de una figura que emerge de las sombras. Era humanoide, pero mal. Sus extremidades en mesial largas, sus movimientos bruscos y poco natural. Su rostro estaba quitable como un espejismo, ya que se querco. Los gritos volvieron más fuerte ahora, más desesperado, como si pidiendo ayuda. La figura alzó una mano, sus dedos terminados en afiladas, ennegrecido, con cejos y apuntando hacia el árbol. Yo no puedo esperar a ver lo que quería. El acaparamiento de mi equipo me marché por el bosque, los gritos en pos de mí, su sonido perforación e implacable. El camino torcido y estirados, los arrables deshieren como si tratando de atraparme. Mi aliento vino en desigual cadaos, mis piernas se quema como me empucho adelante. Cuando finalmente me encontré fuera de la selva, los gritos se detuvieron. El aire estaba quieto, el pueblo en silencio, el débil resplandor de la aurora romper por encima del horizonte. Klaus estaba esperando en el borde de la acera, su expresión sombría. Tienes suerte, Gedo, su voz pesara, y el árbol de dejarte. Trate de mostrar las grabaciones, las fotos, pero los arbocos estaban danados. Las imágenes distorsionadas de las formas no podía reconocer. Era como si el árbol se había borrado, quería rehuliscencia de su existencia. Y ese pueblo es de día, pero el recuerdo de los gritos de árbol perdura. Atletizo o bocos gritos en mis sueños. Todavía se siente el frío del agarre de presencia, que lo que persigue que la eliminación no es solo un árbol. Traque servicienium es solo un árbol especial. Es algo antiguo, algo de hambre y la espera de su próxima víctima. La niña de la red de bicicletas, la pequeña sullada de Texas de Cedar Ridge no era el tipo de lugar donde pasaron cosas a raras. Todo estaba tranquilo, sin pretensión, donde la gente conocía a sus vecinos y la vida se movía a un ritmo más lento. Pero to cambio, cuando la gente empezó a ver la niña de la red de bicicletas, al principio él no era nada más que una curiosidad. Lugareños vislumbrar su caballo por carreteras vallas, su pelo largo streaming detrás de ella, el rojo brillante de su bicicleta brillante como apareció. La siempre el armaente como apareció. Nadie sabía quién era, de dónde vino, como apareciente, coente esta ella, la barreciente, su erronati. Y entonces la gente comenzó a desvanecerse, casi no sabería amar. Todo comenzó con un conductor de camión que se ayudó a dar a lo que pensaba que era una niña perdida. La tirarle una niña perdida a la carretera a la mañana siguiente. El motor en marcha. No había señal de gordo, frula siguiente. Y luego de una pajer de jóvenes a cabo por una unida y hasta la recardillona la por una unida. Cada vez alguien jejo haber visto a la chica en la reggae alantismo, brecegle,
cavarre e ahí nos alejo caño. Una mañana, por el momento me mudé a Cedar Ridge. Las historias que se había convertido en una verdadera leyenda. Los lugarnos, invitar los caminos al atardecer, el blanco de las puertas y el dibu de sus cortinas, como si la ciudad estaba ocultando algo. Yo creo en las historias como un requengado y un periodista. Yo estaba convencido de que no era nada más que histeria de masas, moderno la enda urbana. So sedli que cuando fui a la cique por primera vez no tenía miedo. Visirían a consultida de Menke a Mediceda, un aumentar con colaboración en estación español. Era tarde, justo después de la puesta del sol, y yo estaba conduciendo a casa de una reunión con la sociedad histórica local. La carretera estaba vacía, los campos en cualquiera de la puesta, lar de la puesta, el suave, cuando la vía de Piciotat, él amontó delante de mí, su silueta pequeña contra el horizonte. Su red de bicicletas testaba claramente, el color casi anormalmente brillante. Me freno elche curioso e rodo por mi ventada. Ey, samoseme bien, Nelama. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Él lo respondió, su cabeza ligeramente inclinada, como si me había escuchado, pero no se dio la vuelta. Su ritmo acelerado, las piernas de bombeo furiosamente como él pedaleando en el crecístemo de las sombras. Sentí una extraña compulsión de seguir a mi curiosidad siendo mayores que los de mi malestar. Me mantuve a una distancia segura, mis faros iluminando su leve figura como era hacia abajo de la carretera. Ella se convirtió en un estrecho que en su numátrico por lo que la rancha, nunca non es posible abaje en un denso bosque de árboles. Algo en mí me gritaba a parar a la vuelta, pero me ignoro. Aparqué el coche en el borde de la arboleda y salió el aire fresco de la noche mordiendo mi piel. El camino era oscuro, los árboles formando un arco sobrecarga, sus ramas de torsión como escléticas maños. Socuarra la compremar en la ursión como esclética maños. Giseguido el débil crujido de la arboleda y sus llantas en la tierra. El bosque estaba extrañamente tranquilo. Ningún susurro de las hojas, no canto de los grillos, solo el sonido de mi propia respiración y el débil crujido de mis pasos. Y entonces la brexa, él estaba de pie en el medio del camino, y la de espaldas a mí, su red de bicicletas acostado sobre su lado. Su cabello colgaba enredado en ondas sobre sus hombros, su pequeño cuerpo inmóvil. Hola, me ama mi voz temblando ligeramente. Duele. Ella no se movió. El área a su alrededor parecía más pesado, más frío, presionando contra mí como un peso físico. Me tomo un paso más cerra, mi linterna has la captura de la borde de su vestido. Un blanco se desvaneció, roto y sucio. Señorita, que esta situación no se sal, una pared cocas, as exceso, quier a procastractas, proyese en llenera de quesis, te comentar la se entendió, projecan recirculador, la termanada colección, la promontayen coloctiquía, y sedía teros. El aseo olvo, su rostro estaba pálido, sus
ojosuelas y oscuro, como si hubieran sido anados en su cráneo, sus labios torcidos en una sonrisa que era a la vez infantil y amenazante, un fuerte, irregular reír escapar de su garganta. Gunasset no debería estar aquí, es muy me susurro que se hizo eco de forma antinatural en la quietud. Me encontra de vuelta. Mi corazón late con fuerza como el ambiente se volvió más frío. Las sombras alrededor de su profundición. La red de bicicletas crujían como desplazado en su propio, sus ruedas irrando lentamente. Exuita complador sommate Hernández Acioneta. Y no sé, se movió. No era poca, fue deslizándose, sus pies peñó tocando el suelo mientras ella avanzaba hacia mí, sus ojos extasiados. En la mina, el camino detrás de ella parecía que se extenden sin los árboles torticiendo y se retorcía, sus ramas extendidas para mí. Me dio la vuelta y huyó. El bosque parecía vivo, el camino sinuoso y el cambio de debajo de mis pies. El sonido de su risa eco alrededor de mí, distante que cercano a la vez. Las sombras seguido, sus formas de parpadeo en el borde de mi visión, cada vez más grande con cada paso. Cuando finalmente salieron de la arboleda, la noche estaba tranquila, el aire caliente o el invierno caliente de nuevo. Mi coche sentó donde yo había dejado los arras iluminando el camino, vacío. Yo no mirar a trasmentarme subía en el interior y salió corriendo. La mijen de sus ojos huecos acravado, el espinio ad enviar alter la ciegala. Y al día siguiente me enteré la niño había desaparecido la noche anterior. Sus amigos decían que había visto de él en bicicleta cerca de la arboleda en la puesta del sol, o como la niña de la red de bicicletas habían sido avistados. Dejé de Sidrarich poco después el abandono de la historia y de la ciudad. Pero no puedo olvidar, a veces tarde en la noche, oigo el leve crujido de una rueda de bicicleta fuera de mi ventana, el silencio de crecido más fuerte antes de desvanecerse en el silencio. Y yo sé que está todavía Ali, a caballo de las carreteras, a la espera para el próximo alma cruzan en su camino. Que no veas, el coleccionista de sombras. Los Ángeles nunca fue corta en leyendas urbanas, pero esta era perfectian no la matidas de Hollywood adornos o tabloide dingo, solo una escalofriante historia susurro en la oscuridad de las iscañas de la ciudad. Él lo llamaban el coleccionista de sombras, una figura que le dio a moverse esta través de los callos, el lamabón más precioso que el dinero en la viza que la guinuros la vierda. El tomo las sombras. La primera vez que escuché la historia mientras se encuentran trabajando tarde en el centro de la sala de redacción. Uno de los internos, Tony, estaba compartiendo local historias de fantasmas para pasar el tiempo. Su voz rojo a un susurro compliqué cuando trabajo hasta el coestor. Es representaba, ¿no? De xante comenzo el altónico menso, y sus ojos muy abiertos, y cuando lo abierto se indica de vas a sentir como eirese más pesado, más frío. Y cuando lo y a esco nunca más entero de nuevo se siente entero, giredó, bebiendo mi café frío. Alta que significa
Tony se encogió de hombros. La gente dice que pierde algo, parte de su alma, algunos, muy solo, desaparecer. Yo se reían de ella, pero sus palabras se cuadraron conmigo. La sala de redacción estaba cerca de Skid Row, una zona repleta de sombras. Literalia metafórico, historias de la gente de fuga no eran infrecuentes, pero la idea de perder asombrar era absurdo. Menos eso es lo que yo pensaba. Fui una semana más tarde cuando tuve mi primer encuentro. Me gustaría que se quedaron hasta tarde en el trabajo, terminar un artículo y salí afuera alrededor de la 1 de la mañana. Las calles estaban tranquilas, el zumbido de la ciudad, el frío de la noche se hunde en mis ojos. Cosnemese y retoca cetie, que ojo en cempas. Eso es cuando me quentaelo. Han ilumbrado público por encima de mi parpadeo, su resplandor de regulación hasta que la acera estaba banado en un desmayo, una luz artificial, y el aire se volvió pesado, ruso, con el olor de la amigandel voz. Mis pasos resonaban de forma antinatural en voz alta, menta polisibla que posa hueris panda, de popular policistada que estaba sin salva, de estaba extina primatur, mira a la tierra y se congeló. Mi sombra se había ido, la salajida debajo de mi estada en blanco, la luz del Ateneo, luz de la farola, no mon incluso, un pequeño resumen de mi estada de forma. Me volví en un lento círculo, mi corazón late con fuerza, pero el suelo seguía vacía, entonces estaba de pie al borde del callezón, su forma alta y delgada, su silueta de incursión en la oscuridad, su rostro se oscureció, sus características envuelto como si las sombras decimos se aferró a él, pero sus ojos, dos tenisenales de luz, brillaba en la oscuridad, en característica al plestegra incita de las larvitria, en que harta in micum altalacia, carira cafol. Es el turnelo aleo tanimen acusbliadas, en la oscuratite, puente, empecé cemetar en mi garganta sente la migelar. We're living, grabador campacha, a Black Thistles, él se acercó sus movimientos anormalmente suave como si no fuera poca, pero deslizándose a través de la acera, las sombras alrededor del se retorcía, la torsión y estiramiento como los seres vivos, gainteneo sonido de susurros roscado a través del cilio, irse, cejos subos baja escofina, que envío escalofríos por mi columna vertebral, esta no es tu noche, tropeces hacia atrás, mi pierna temblando, pero mis pies se sentían atados a la tierra. Las sombras a mi alrededor cambió, el parpadeo y el baile, sus formas de distorsión como el humo. Mi pecho se aprieta, los susurros de crecisión hasta que se convirtió en un ruido ensordecedor. Y entras el cerco. Tu mano estaba esquelético, sus dedos anormalmente larga, cada uno con puntas de unas ennegrecidas que parecía absorbo la luz. Él se movió lentamente, deliberadamente, o el león maneme se extiende hacia mi pecho. No se empieza a no farse de mí. Mi grito al zafarse de mi parálisis, me di la vuelta y corrió, mi pulso golpeando en mi soso como yo atornillada por la calea.
ya de Taradán. El arre se volvía más pesado con cada paso. Las sombras de estiramiento Hayami arrastrantos a mis talones. No me atrevía a mirar atrás. El sonido de sus pasos resonando detrás de mí, lenta pero implacable, los cristeros cuido en como una sinestra. A mersi litición, la sarlatura impladición. Se soporto y más paladia. Cuando por fin llegué a mi apartamento, que la hurtación estaba aparte, que entra a mi respiración que entra en jadeos desiguales. La habitación estaba oscura, el débil resplandor de la suyeza de las persianas. Eché en el suelo infinio una oleadación, se la animó. Mi sombra estaba de vuelta y algo no estaba bien. No se mueve como debería. Cuando levante mi mano, la sombra de la saga, una fracción de segundo de retraso que quiso que con mi estómago del churn. Y a continuación se desplaza Leguier movido en su propio, nueve en la cama, tenue distante, roscado a través del silencio como me tumbe en la cama, mi sombra parpadea en la parra, irando y retorciéndose en la tenue luz mi lámpara de la mesita. Me fui de Los Ángeles al día siguiente, el abandono de mi trabajo y todo que tenía, pero no pude escapar de el colector se sigue yendo, todavía a la espera, sus cansados ojos brillantes que aparecen en cada sombra que me pasa. Y sé que solo una cuestión de tiempo antes de que entúa él toma el resto de mí. El observatorio en el bosque, el Parque Nacional de Soméside, conocida por su impresionante belleza, imponentes secuoyas, los majestuosos acantilados de granito y extensos prados. Pero para toda su grandeza, el desierto tiene una amerá de hacer que se sienta pequeño, insignificante, el leve se los observa. Y la hidra en un guardabosque estacionado en un remoto puesto de avanzada serra de la orilla este del parque. El trabajo me convenía. Tranquilo, aislado y lleno, con el tipo de belleza que siempre había anajalado, había una cesión de bosque que han inestable. Incluso los más experimentados cercan el calpraje que si cosa, el hueco no estaba en ningún mapa dada a los visitantes. Era una densa maleza tramo de bosque donde la luz del sol pensia ramiendo a través de la cubierta las historias acerca de variadas excursionaces de la samación y los avistamientos de las imaginarias miedo las campistas. Yo no estaba tan seguro. Mi primer entradial con el vigilante que sucedió en una noche siluona en el mes de octubre. Un excursionista había desaparecido cerca y el juego y yo fue el encartado del Peniar la zona en busca de encuentra el ciudad armados con un alargo del sendero cubierto de maleza. El bosque estaba extrañamente silenciosa. Los habituales sonidos de los grillos y el murmullo de las hojas brillan por su oscuridad, has de mi interna cortar a través de la oscuridad, iluminando ramas nuozosas y retorcidas raíces que parecía gara en el camino. Ven, usted aquí. Me ama mi voz asiento débilmente. No arresplasta. Como mi aventura más profundo, el ambiente se volvió más frío, las sombras más oscuras. Me sentía antes del labillo un peso, una presencia presionando
naceaba sobre mí como el bosque estaba vivo. Mi piel prical y en el número de plata de la parte del premisis. Mi queso en el extremo, que conto y lo una figura se situaba justo más a la del borde de mi linterna de la viga, medio oculto entre los árboles. Él era alto, su marco demacrada, sus ropas estaban jejas girones y fundirse en las sombras, tanco pero en sus ojos, que me congelo en su lugar, dos débiles pincazos de luz que parecían perforar la susquirrecín. Grite levantando mi linterna. Estás herido. Necesitas ayuda. En sí, la figura no se mueven, no hablan. Él se quedó ali, sus brillantes ojos fijos en de un paso más mi en linterna temblo en mi mano, la figular lagueramente esplazado, sus movimientos anormalmente suave, y sentí una oleada de aire frío prista por delante de mí. Mi pecho se aprieta como mi cuenta de que él lucía a su alrealda, pero no haya naciana allí. ¿Quién eres tú?, le pregunté Cam, mi voz pendós por encima de un susurro, directamente, como de su cabeza, sus ojos brillantes a estrejamiento ligeramente, y el aire ese guiso más pesada. Las sombras alrededor de él se retorcia y se extendía, la torzón de las formas que parecía casi en grietos, de la propia tensión, catapres, las sombras alrededor de extantiosos, y retropecheas hacia atrás, mi corazón late con fuerza y la figura se acercó. Sus movimientos de forma deliberada, como si saboreando mi miedo, los susurros no comenzaron intenso, tenue distante, roscado a través del silencio como un fantasmal canto. Y solo lo susurro, no, soy de aquí. No tenía la necesidad de ser contada dos veces. Me di la vuelta y corrío. El bosque de desenfoque alrededor de mí, y mientras me corría de vuelta hacia el comienzo del sendero. El sonido de ajuste de las armas y las cosas susarrentes me siguió, pero cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Me comunicó por radio para la copia, de segura tan pronto como me alcanzó el puesto, pero por el momento el equipo de Busta Diego, el Madrid, el mos desaparecidos, estaba silencio y la abrumador sensación de que estábamos sedio abrados. Han primitado y tratado de racionalizar lo que había visto, convencer a mí mismo que solo era mi imaginación, un truco de la luz. Pero los sueños comenzaron la noche. Embarazar cladela. Es decir, al borde de la son glaciere, que de la preferato la perforación de la oscuridad. Los murmullos llenaron mi cabeza, creciendo más fuerte, más insistente, hasta que me desperté en un sudor frío, y ardiendo en busca de ayer cada noche, más vivo, más opresivo, hasta que no podía dormir y en las luces yádidas. 2 semanas más tarde, otro caminante desaparecieron, cierta sombra hueca, y yo se negó a unirse al grupo de búsqueda, alegando esencia al grupo de búsqueda, alegando es entracha alta, el contrarrastre del solo, una andrajosa echequeta atrapado en una rama, su tejido real o como si, por las garras, salí de Yosemite poco después de abandonar mi puesto y
la vida que había construido Ali. Pero no puedo escapar de él. El observador siempre es ágil, cesando en el borde de misión, sus brillantes ojos parpadeando en cada sombra. Y que solo una cuestión de tiempo antes de que él me encuentre de nuevo. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia en Kansas fue uno de esos lugares donde el pasado se aferraban a las paredes como un terco sombra. Construido en el año 1900, se había visto su parte justa de la tragedia, las pandemias, los accidentes y las innumerables muertes que vino con un siglo de servicio a los enfermos y moribundos. Empecé a trabajar allí, como un turno de la noche a la enfermera, atraídos por la reputación del hospital por un excelente entrenamiento. Pero rápidamente aprendí que la misericordia tenía sus secretos. En mi primera noche, uno de los mayores enfermeras, Linda, me llevó a un lado como hemos hecho nuestras rondas. ¿Se adhieren a las zonas iluminadas? Ella dijo con su tono serio. Y si usted oye pasos o ver a alguien usando una antigua enfermera del CAP, no las siguen. Me reí nerviosamente, pensando que era algún tipo de ritos de iniciación ritual. ¿Por qué no? Sus ojos se oscureció. Porque nunca vas a volver por el mismo. Me la quite, la tiza la superstición. Los hospitales estaban llenos de historias de fantasmas, especialmente los viejos como la Misericordia. Pero como el cambio llevaban, no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Los largos pasillos parecían más oscuros de lo que debería haber sido, las luces fluorescentes parpadeantes, solo lo suficiente para desesperar a mí. Alrededor de las 2 de la mañana yo estaba de reposición de suministros, cuando oí pasos haciendo eco de abajo de la sala. Eran suaves, medido como alguien caminando deliberadamente, pero cuando miré el pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y por un momento pensé que vio una sombra de dar a la vuelta de la esquina. «¿Hola?» me llamas, mi voz temblando ligeramente. No hay respuesta. Me sacudió y volvió a mi trabajo, decidida a no dejar que mi imaginación obtener lo mejor de mí. Pero las huellas vuelto, esta vez más cerca. Me volví rápidamente, y es que cuando la vi a ella estaba de pie en el extremo lejano del pasillo, su figura iluminada por el débil resplandor de las luces de emergencia. Ella llevaba un antiguo uniforme de enfermera, un vestido blanco con un almidonado delantal y un gorro encaramado claramente en su cabeza. Su postura era rígida, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera observando a mí. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sus movimientos extrañamente suaves, casi deslizándose. Mi corazón latía como he dudado, desgarrado entre la curiosidad y el miedo. Linda, la advertencia se hizo eco en mi mente, pero no podía ignorar la posibilidad de que ella era un paciente o visitante perdido. Yo la seguí. Y el pasillo parecía que se extienden sin fin, las sombras de crecimiento más oscuro, el aire más frío. Mis pasos resonaban en voz alta, pero ella no hizo ningún sonido, como si ella no fuera a tocar el suelo. Ella dio vuelta a la esquina, desapareciendo en una de las viejas salas que había sido cerrada por años. «Espera», me llama, acelerando mi ritmo. Cuando doblé la esquina, el pasillo estaba vacío, la puerta, la vieja ala ligeramente entreabierta. Mi respiración empanado en el aire gélido como empuje la puerta abierta, el chirrido que resuenan en el silencio. El ala antigua era como entrar en otro mundo. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada en tiras largas. El aire olía a moho y el polvo, el tenue olor antiséptico persistente como un fantasma. Haz de mi linterna parpadeo como me barrieron a través de la habitación, iluminando vacío, camas de hospital y roto equipo. Y entonces la vi de nuevo. Ella se puso de pie en el extremo de la sala, ella de espaldas a mí, sus manos entrelazadas delante de ella. El tenue contorno de su sombrero era visible contra la tenue luz que se filtra a través de una ventana abierta. Mi boca se secaba como me tomo un paso vacilante hacia adelante. «¿Senora, te has perdido?», le pregunté, mi voz temblando. Ella se volvió lentamente, con movimientos bruscos y poco natural, y me paralizé. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos huecos, sus labios se separaron en una débil, antinatural sonrisa. Pero fue ella los ojos que envió una ola de terror a través de mi negro, sin fondo, vacíos que parecían tragarse la luz. Ella inclinó su cabeza, su sonrisa se ensancha mientras ella tomó un paso más cerca.
Mi linterna parpadeó salvajemente, el haz de atenuación como el aire alrededor de mi creció más frío. Su voz era un susurro suave, roscado a través del silencio como una navaja de afeitar. No deberías estar aquí. Tropecé hacia atrás, mi corazón late con fuerza como las sombras a su alrededor comenzó a retorcerse, torsión y estiramiento hacia mí. Las paredes parecían cerrar. El aire espeso con el olor de la decadencia y algo metálico como la sangre. Me dio la vuelta y huyó. El pasillo se extendía increíblemente largo, el parpadeo de las luces de fundición distorsionada, sombras que bailaban en las paredes. Los pasos volvieron más fuerte ahora, haciéndose eco detrás de mí, como si me perseguían. No me atrevía a mirar atrás, mis pulmones ardiendo como me corrió hacia el ala principal. Cuando me lancé al iluminado pasillo, Linda estaba esperando, su expresión sombría. ¿La vio? ¿No?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, luchando por recuperar el aliento. ¿Quién? ¿Quién es ella? Linda suspiró, sus ojos se llenaron de algo parecido a la lástima. La llaman el fantasma de la enfermera. Trabajo aquí durante la pandemia de gripe española. Algunos dicen que ella mató a sus pacientes para evitarles el sufrimiento. Otros dicen que se volvió loco después de ver tantos morir. De cualquier manera, ella ha estado aquí desde siempre. Yo no creo en los fantasmas antes de que la noche, pero yo no podía negar lo que había visto. He solicitado una transferencia al día siguiente, incapaz de sacudir la memoria de sus ojos huecos y el sonido de sus pasos. Pero incluso ahora, en los momentos de silencio de la noche, a veces escucho su voz tenue y distante, susurrando a través de la oscuridad. No deberías estar aquí. El laberinto de maíz. La luna de la cosecha de la Granja Niowa fue famoso por su anual laberinto de maíz. Familias de todo el estado llegó a recorrer sus torsion caminos, disfrutando de la fresca de otoño de aire y el olor de carruajes y manzanas de caramelo. Pero había una oscura leyenda que rodea el laberinto, uno de los lugareños susurro, pero nunca se discute abiertamente. La historia va de que cada 7 años, durante la temporada de cosecha, el espantapájaros en el centro del laberinto se vienen a la vida. Lo han llamado Jack, una figura imponente hecha de arpillera y paja, su cara cosida en forma permanente, irregular y sonrisa. Se dijo a Jack le vagar por el laberinto en la noche, a la caza de aquellos lo suficientemente tonto como para permanecer en la oscuridad. Yo no creo en leyendas. Para mí, ellos eran solo cuentos, le dijo a la emoción y susto. Cuando mis amigos me atreví a pasar la noche en el laberinto, yo lo vi como una oportunidad para demostrar la leyenda mal. El premio. Los derechos de fanfarronear y $100,000. Llegamos al laberinto justo antes de la puesta del sol. El aire era fresco, el cielo manchado con el naranja y el rosa como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Las familias eran todavía arremolinadas, sus risas y la charla se mezclaba con el murmullo del maíz. Mis amigos Mike, Jenna y Ed han visto cómo entré en el laberinto, sus teléfonos para documentar el inicio de mi reto. Nos vemos en la mañana. Mike y llamo, riendo como cerró la puerta detrás de mí. El laberinto estaba tranquilo como me aventure más profundo, las hileras de maíz se eleva por encima de mí, sus tallos se mecen suavemente con la brisa. En primer lugar fue pacífica. Todavía podía oír los sonidos débiles de la fiesta en el exterior, el zumbido distante de los tractores y la realización de la risa en el viento. Pero al caer la noche, el ambiente cambió. El laberinto creció más oscuro, las sombras más profundas, los sonidos de la fiesta de la decoloración, hasta que no había nada más que silencio. Los tallos de maíz parecía más alto, su susurro más fuerte, como susurros de enhebrar a través de la noche. Revisé mi teléfono por el momento 8:47 p.m. y trato de recordar el camino de regreso a la entrada. El reto era quedarse toda la noche, pero como el horario se extendía, me encontré a mí mismo queriendo salir. El laberinto era desconcertante, sus sendas vueltas y los mismos puntos de referencia que aparecen una y otra vez. No podía evitar la sensación de que estaba caminando en círculos. Que cuando me vio, al principio pensé que era otro espantapájaros, uno de los muchos esparcidos por todo el laberinto para añadir a la atmósfera. Se sitúa al final de un camino estrecho, con la cabeza ladeada hacia un lado, su dentado sonrisa iluminada por el débil resplandor de la luna. Sus brazos colgaban flácidos en sus lados, su cuerpo meciéndose ligeramente en la brisa. Pero como me acerco, algo acerca de que se sentía mal.
Sus ojos negro botones cosidos de forma desigual en su arpillera cara parecía que me siga, brillando débilmente en la oscuridad. Los irregulares sonrisas se extendía más amplio, el de costura tirando tensa. Me dio un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza. El espantapájaros no se movió, pero el maíz a su alrededor parecía estremecerse, los tallos susurró violentamente, como si algo invisible se estaba moviendo a través de ellos. Una baja, la raspatura de sonido hizo eco a través del laberinto, como el raspar de las hojas secas contra la madera. Me dio la vuelta y huyó. Los caminos torcidos alrededor de mí, el maíz de cierre, el susurro de crecimiento más fuerte. Me encontré, mi linterna parpadea como he revuelto a mis pies, la sensación de estar siendo vigilado presionando hacia abajo sobre mí como un peso. Y entonces lo oí, el sonido de los pasos, pesados y deliberada, crujiendo a través de la tierra seca detrás de mí. No me atrevía a mirar atrás, mi respiración que entra en desigual jadeos mientras corría ciegamente a través del laberinto, en el susurro del maíz creciendo más fuerte, más frenético. Doblé una esquina y se detuvo en seco en mis pistas. El espantapájaros estaba allí, de pie en el medio del camino, con la cabeza inclinada, sus brazos extendidos. El botón negro ojos brillaron, su sonrisa aparentemente estirar increíblemente amplia como la que dio un paso hacia mí, sus movimientos bruscos y poco natural. Me volví a cal y canto, mi linterna haz rebotar violentamente como yo busque la salida. Los pasos seguidos, más rápido ahora, el sonido de paja seca cepillado contra el maíz llenando el aire. Los susurros se convirtieron en risas, baja y gutural, enhebrar a través de la oscuridad. Me tropecé de nuevo cayendo con fuerza sobre el suelo. Mi linterna se deslizó fuera de su alcance, su haz de fundición de largo, el parpadeo de sombras contra el maíz. El espantapájaros se alzaba por encima de mí, sus ojos de botón brillando débilmente, su sonrisa de estiramiento todavía mayor. Se agachó, su paja de relleno de la mano rozando mi brazo, y me gritó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el borde del laberinto, los primeros rayos de sol rompiendo sobre el horizonte. Mis amigos estaban allí con sus rostros pálidos, sus voces llenas de alivio cuando se le preguntó qué había ocurrido. Yo no podía contestar. Mis recuerdos de la noche fueron fracturados, los detalles escapan como el agua a través de mis dedos. Cuando regresamos al laberinto más tarde esa mañana, el espantapájaros se había ido. La ruta en la que yo había visto era vacía, el maíz tranquilo. El personal afirmó que nunca había sido un espantapájaros en que parte del laberinto y ninguno de ellos había visto nada inusual. Pero yo sé lo que vi. A veces, tarde en la noche, oigo el susurro de maíz fuera de mi ventana, el tenue sonido de las pisadas de enhebrar a través de la oscuridad, y sé que Jack todavía está ahí, esperando el siguiente en ganar a pasear en su laberinto. Porque una vez que usted entra, usted nunca está verdaderamente libre. La campana de la bruja devuelve. Adams, Tennessee, es una ciudad tranquila, sus colinas y expansión de las tierras de cultivo lleno de historia y leyenda, pero ninguno de sus historias son tan infame como el Bell Witch, aún tiene una historia de maldiciones, de susurros y un malvado espíritu que atormentaba la campana de la familia en la década de 1800. Creciendo en Adams, que había oído la historia infinidad de veces, como la campana de la bruja, una entidad que algunos creían que para ser un espíritu vengativo, otros un demonio había maldecido la familia, atormentando con ruidos extraños, agresiones físicas e incluso la muerte. La leyenda reivindica el espíritu desapareció después de que John Bell misteriosa desaparición, pero prometió volver en 107 años. La fecha habían pasado de largo, y mientras el timbre de la bruja de la cueva y otros sitios que todavía trajo la curiosidad de los turistas, la ciudad había estado callado durante décadas. Es decir, hasta que se trasladó a la antigua campana de la familia de la Hacienda. Yo no sabía de la propiedad completa de la historia cuando la compré. El agente de bienes raíces se menciona su edad y la proximidad a la cueva, pero omitió su conexión a la inquietante. No fue hasta que un vecino se detuvo con una cazuela que me enteré de la verdad. ¿Usted compró el bel lugar? La señora Callan, una anciana con un rostro curtido, le preguntó con los ojos bien. ¿Usted no sabe? ¿Sabes qué? Me pregunto, confundido. Ella vaciló, mirando a su alrededor como si las paredes pueden estar a la escucha. Esta casa es maldito. La campana de la bruja vive aquí, atormentado de la familia durante años. La gente dice que ella todavía perdura.
Me reí nerviosamente ignorando su advertencia, como una reliquia de la pequeña ciudad en la superstición. Pero esa noche, mientras yacía en la cama, la casa parecía revivir. Comenzó con susurros. Débil al principio como el susurro de las hojas roscado a través de la oscuridad. Me dije a mí mismo que era solo el viento, la antigua casa de sedimentación, pero el murmullo creció más fuerte, diferente de la formación de palabras que envió escalofríos por mi columna vertebral. Salir. A salir. Me tiro en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en silencio, las sombras profundas, el aire frío a pesar de la cálida noche de verano. Tomé mi teléfono con su linterna para escanear la habitación, pero no había nada allí. A la mañana siguiente, me encontré con aranazos en las paredes. De largo, puntiagudas marcas que no había estado allí antes, especulación en la madera vieja. Mi primer pensamiento fue roedores, pero las marcas eran demasiado profundo, demasiado deliberado como marcas de las garras. Trate de ignorarlo para centrarse en el desembalaje y el asentamiento. Pero los susurros continuó creciendo más fuerte, más insistente. Los objetos se movían sobre sus propios libros que caen de los estantes, puertas cerrarse de golpe sin brisa de moverse. Y luego estaban las sombras oscuras, siluetas amorfas que parpadeaban en los bordes de mi visión, desapareciendo cuando me volvió a mirar. La peor fue la risa. Empezó una noche, mientras yo estaba cepillando mis dientes, un bajo, gutural risa haciendo eco a través de la casa vacía. No era procedente de cualquier dirección, pero parecía que me rodean, roscado a través del aire como el humo. ¿Quién es? Me exigió, mi voz temblando. La risa se detuvo, reemplazado por un silencio ensordecedor. Y entonces, una sola palabra, le susurro tan cerca se sentía como que estaba en mi oído. Bienvenidos. Yo sabía que no podía ignorar las advertencias. Comencé a investigar sobre el campanario de brujas, vertiendo sobre los antiguos registros, libros y artículos. Las historias fueron consistentes, un espíritu que prosperó en el miedo, alimentándose de la energía de los atormentaba. La campana de la familia había intentado todo lo posible para desterrar los sacerdotes, los rituales, incluso exorcismos, pero nada funcionó. La bruja de la izquierda solo cuando se eligió. Desesperado, he visitado la campana de la bruja de la cueva, con la esperanza de encontrar respuestas. La guía, una mujer joven llamada Megan, parecía reacio a hablar de la obsesión. Pero cuando le dije que de donde yo vivía, su rostro palideció. «Debe irse», dijo ella, su voz temblando. «La cueva es una cosa, pero la casa, que es donde empezamos. Si ella se volvió, ella no se detiene». «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Megan vaciló, luego se inclinó más cerca, para recordarnos que ella todavía está aquí, y para asegurarse de que nadie se olvida de ella. Esa noche, la casa estaba peor que nunca. Los susurros eran ensordecedores, la superposición de voces que parecía venir de las propias paredes. La risa era constante, haciendo eco a través de las salas, acompañado por el sonido de los pasos de la estimulación de ida y vuelta. Traté de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban encerrados, el aire pesado y sofocante. Las sombras crecían más oscuro, teniendo en formas retorcidas, figuras humanoides que se movió hacia mí, sus formas de parpadeo como llamas. Y entonces se le apareció. Una figura se sitúa en la parte superior de las escaleras, su forma débil pero inconfundible. Ella llevaba un largo andrajoso vestido, su rostro oscurecido por las sombras, pero su presencia fue abrumadora. El ambiente se volvió más frío, los susurros detener abruptamente como empezó a descender. «¿Por qué estás aquí?». Me las arreglé para ahogar mi voz temblando. Ella no respondió, pero el aire parecía a pulso con su rabia. De la sombra surgió, que me rodea, sus formas, retorciéndose y girando como las luces parpadeaban y salvajemente. Mi pecho se aprieta, mi visión borrosa como la risa se volvió, más fuerte ahora, más siniestra. Y entonces todo se volvió negro. Me desperté en el exterior, acostado en la hierba que crece cerca del borde de la propiedad. La casa estaba a oscuras, sus ventanas destrozadas, la puerta abriéndose de par en par en la brisa. Yo no ir de nuevo en el interior. Yo no podía. Salí de Adams ese día, el abandono de la casa y todo lo que tenía. He probado a mover para convencerme a mí mismo de que era solo una pesadilla, un producto de mi imaginación. Pero a veces, tarde en la noche, oigo la risa de nuevo, tenue y distante, roscado a través del silencio.
y sé que la campana de la bruja no ha terminado. Ella está esperando su momento hasta que alguien más se atreve a molestar a su dominio. Y cuando lo hacen, ella va a recordar porque su nombre resuena a través de la historia. La Casa de los Mil Ojos. Fue una maravilla de la arquitectura que precariamente en las colinas de San Francisco como un olvidado reliquia de la era victoriana. Conocida simplemente como la Casa de los Mil Ojos, su historia era tan laberíntica como de su diseño. El arquitecto, Elias Grayson, había sido un solitario que se construyó la casa de su familia en la década de 1800, pero nunca se mudaron. Por el momento el último clavo fue martillado, Elias y su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños les susurro que la casa había consumido ellos, que sus serpenteantes pasillos y habitaciones ocultas estaban vivos, siempre observando. Había sido abandonada por décadas, criticada incluso por los más decididos urbano exploradores, hasta que fue comprado por un desarrollador. Planearon para restaurarlo y convertirlo en apartamentos de lujo, que cuando me contrataron para documentar el proceso. Como fotógrafo freelance, había explorado un sinnúmero de edificios abandonados, pero esta era diferente. El momento en que entramos en el interior, el aire se sentía pesado, como si la casa en sí fuera la celebración de su aliento. El gran hall de entrada fue una obra maestra de la artesanía adornado de madera, ventanas de cristal manchadas de fundición, fracturado el arco iris en el suelo. Pero fue en los espejos que de inmediato llamó mi atención. Estaban por todas partes. Cada pared, cada corredor, incluso los techos estaban cubiertos de espejos de diferentes tamaños y formas. Algunos estaban agrietados, su plata, la copia se desvaneció con el tiempo, mientras que otros brillaba como si hubieran pulido de ayer. Cada espejo refleja no solo la habitación, pero parecía tener sus propios secretos, la luz dentro de ellos girando y cambiando. Espeluznante, ¿verdad? El gerente de proyecto, un corpulento hombre llamado Carter, de pie detrás de mí, con sus brazos cruzados. El rumor es, Elias instalado en cada espejo de sí mismo. Dijo que había de hacer la casa a ver todo. Me reí nerviosamente, tratando de debilitar el malestar que se posaba sobre mí. Bueno, lo logro. Se siente como que estoy siendo observado. Carter le sonrió. A usted y a todos los demás. No dejes que se acerquen. Pero lo hizo. Oh. El primer día transcurrió sin incidentes. Yo vagaba por la casa fotografiando los detalles intrincados, el tallado de los pasamanos, los vitrales, el desmoronamiento de arana. Pero los espejos en la inestabilidad de mí, no importa de dónde yo estaba, mi reflexión siempre parecía apagado. Un destello de movimiento cuando yo no estaba en movimiento. Una sombra que no debería estar allí. En el segundo día el malestar creció peor. Como ya he fotografiado el salón, me di cuenta de algo extraño en uno de los espejos. Una figura débil y vago de pie en la esquina de la habitación. Cuando me volví, la esquina estaba vacía. Pero cuando miré hacia el espejo, la figura había desaparecido. Solo un truco de la luz, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero mis manos temblaban como puedo ajustar la configuración de la cámara. Esa noche soné con la casa. En mi sueño, los espejos no solo se reflejan en las habitaciones, que eran puertas de acceso, mostrando otras versiones de la casa, cada uno más oscuro, más decaído. Sombras se movían dentro de ellos, me miraba, me sigue como yo vagaba por los interminables pasillos. Me desperté en un sudor frío, el recuerdo de aquellas figuras en la sombra grabado en mi mente. Al día siguiente decidí centrarme en los pisos superiores. La escalera crujió bajo mi peso, los espejos que recubren las paredes que reflejan infinitas versiones de mí mismo mientras me subía. En el tercer piso me encontré con una puerta que se había cerrado, el marco deformado como si algo había obligado a cerrar. Carter estaba en ninguna parte ser encontrado, así que utiliza una barra de hierro que había encontrado en el pasillo para hacer palanca para que se abra. La puerta se estremeció como se dio paso, revelando un largo y estrecho pasillo forrado con más espejos. El aire era más frío aquí, la luz tenue como si la habitación hubiera sido tocada por décadas. Levanté mi cámara, el flash, iluminando el espacio en ráfagas duro. Pero como ya he revisado las fotos, mi estómago cayó. En todos los cuadros, los espejos mostró algo diferente. El pasillo detrás de mí, oscuras y decaído. Figuras de pie en las sombras, sus rostros oscurecidos, sus ojos brillando débilmente. Me volví, mi corazón late con fuerza, pero el pasillo estaba vacío. Los susurros comenzó esa noche. Débil al principio como el susurro de las hojas, roscado a través del aire.
que creció más fuerte a medida que me movía a través de la casa, la superposición de voces que parecían venir de todas partes y ninguna parte. Los espejos reflejan las sombras que no estaban allí, las cifras que se mueven cuando me quedé quieto. Traté de salir, pero la puerta no se movió. Las ventanas estaban cerradas, sus paneles manchados con el polvo y la suciedad. La casa se sentía vivo, sus paredes de cambio de marchas, los espejos, la deformación y la ondulante como el agua. Y entonces vi en él, Elias Grayson. Él estaba en uno de los espejos, su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros y huecos. Sus labios se movieron formando palabras que yo no podía oír, pero su presencia era sofocante. Él levantó una mano, apuntando directamente a mí, y el murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Los espejos destrozados. El vidrio estalló en cada dirección, el corte en mi piel como me cae al suelo. El aire se llenó con el sonido de cristales rotos y distantes risas, las sombras de los espejos para que no se derrame en la habitación, convirtiendo en formas que parpadeaba y se cambió. No recuerdo cómo se me escapó. Un momento yo estaba en la casa, las sombras de cierre, y el siguiente yo estaba fuera, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La casa estaba a oscuras y en silencio, sus ventanas mirando fijamente como ojos vacíos. Yo nunca fui de nuevo, pero la casa nunca me dejes ir. Los sueños siguen, más vivo ahora, más opresivo. Veo a Elías en el espejo, sus ojos huecos me mira, su susurro roscado a través del silencio. La casa de los 1000 ojos no es solo embrujada, está viva. Se ve todo, recuerda todo y siempre mirando. Y está esperando que alguien la pase en el interior. El Wendigo del hambre. El Parque Nacional Los Glaciares en Montana era un lugar de impresionante belleza, picos nevados, densos bosques de pinos y lagos de aguas cristalinas. Pero a pesar de su majestad, el desierto cabo de un cierto peligro, un salvaje quemando el respeto. Era el tipo de lugar donde la naturaleza se resolvió y los seres humanos eran meramente los visitantes. Yo había sido senderismo en el parque durante años, atraídos por sus senderos robusto y de aislamiento. Esta vez, había convencido a mi amigo Jake para que se unan a mí en una de 3 días de caminata a través de las menos transitadas del norte para esquí de fondo. Él era un experimentado amante de la naturaleza, pero me di cuenta desde el principio que algo acerca de este viaje le hizo sentirse incómoda. «¿Usted sabe las historias, verdad?», se preguntó mientras cargábamos nuestro equipo en el comienzo del sendero. «¿Historias?», me dijo, tirar mi mochila sobre mi hombro. El vacilo mirando a los altos pinos que nos rodea. Las leyendas. El Wendigo. Me eché a reír, sacudiendo mi cabeza. «Usted ha estado leyendo mucho folclore. No hay tal cosa». Jake no parecía convencido, pero él me siguió en el camino sin más argumento. El primer día transcurrió sin incidentes. El aire fresco, el sonido de nuestras botas crujiendo contra el camino de tierra se mezclaba con el lejano llamadas de los pájaros. Fue en la segunda noche que las cosas comenzaron a cambiar. Habíamos establecido un campamento en un pequeño claro, el fuego crepitante como comimos y hablamos. El cielo estaba despejado, las estrellas dispersas como los diamantes contra el terciopelo negro. Pero el bosque se sentía diferente, demasiado tranquilo. El susurro de las hojas y distantes sonidos de animales brillan por su ausencia. Jake se notó demasiado. «Es demasiado todavía», dijo él, hurgando el fuego con un palo. «Los animales no solo tienen que ir en silencio como este. Tal vez se están manteniendo su distancia», he sugerido, aunque no creo que mis propias palabras. A medida que avanzaba la noche, el malestar creció. Alrededor de la medianoche, me desperté a un débil sonido suave, deliberada pasos crujiendo a través de la maleza. Me senté, mi corazón late con fuerza y se esforzó por escuchar. Jake ya estaba despierto, sus ojos, su mano agarrando la empuñadura de su cuchillo de caza. «¿Has oído eso?», el susurro. Asentí con la cabeza, haciendo un gesto para que se quedara tranquila. La huella se hizo mayor, rodeando el campamento, el ritmo antinatural demasiado lento, demasiado deliberada. Cogí mi linterna y brillaba hacia los árboles, la viga de corte a través de la oscuridad. No había nada allí, pero el sonido se detuvo. Jake y yo nos sentamos en silencio, por lo que se sentía como horas, cada músculo de mi cuerpo se tensó. Finalmente, el agotamiento nos alcanzó y que deriva en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, se encontró las pistas. Ellos eran grandes, imposibles, de modo que, con garras de los pies que se hundían profundamente en la tierra blanda.
Lo había hecho de ellos había un círculo de nuestro campamento varias veces antes de desaparecer en el bosque. Jake estaba pálido, sus manos temblando, como puso de manifiesto uno de los imprime con su dedo. «Tenemos que salir», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Yo quería discutir, insisten en terminar el viaje, pero el miedo en sus ojos me detuvo. Nos llena rápidamente, el malestar en el aire de crecimiento más pesado con cada momento que pasa. Como hemos seguido nuestros pasos, el bosque parecía más oscuro, las sombras más largas, los árboles más cercanos, el tenue olor de la descomposición colgado en el aire, cada vez más fuerte en el transcurso del día. Por la tarde nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. «Esto no tiene sentido», dije, mirando el mapa. «Debemos encontrado el sendero principal y horas». Jake no responder. Su mirada estaba fija en las copas de los árboles, su expresión una mezcla de miedo y confusión. «¿Qué es?», me pidió. «El senalo. Mira». Seguí su mirada y sentí que mi estómago gota. Cuelgan de las ramas por encima de nosotros eran trozos de ropa desmenuzado y tenidas de oscuro. Los huesos, despojado limpio, que colgaban como macabro adornos, se mecen suavemente con la brisa. Antes de que pudiera reaccionar, el bosque cobró vida con el sonido de un bajo, gutural gruñido que parecía el eco de todas las direcciones. El ambiente se volvió más frío, el olor de la descomposición abrumadora. «Ejecutar», dijo Jake, su voz temblando. Nos atornilladas de la selva, un desenfoque alrededor de nosotros, el sonido de algo grande estrellándose a través de la maleza detrás de nosotros. Mis pulmones quemados, mis piernas dolor como me empujo hacia adelante, los gruñidos de crecimiento más fuerte, más cerca. Nos topamos en un claro del bosque, la luz del sol débil y pálido, el suelo se llena de más huesos. En el centro se encontraba una figura de alto, flaco, su esqueleto envuelto en jirones de carne. Sus ojos ardían con una increíble luz, su boca forrado con sharp, dientes afilados. El Wendigo. Se movía con inhumana velocidad, cerrando la distancia entre nosotros en cuestión de segundos. Jake gritó, moviendo su cuchillo salvajemente, pero la criatura bateó de un lado con la aterradora facilidad. El golpeó, el suelo, inmóvil. Me paralicé, mi cuerpo paralizado por el miedo, ya que la criatura volvió su mirada a mí. Sus ojos se aburren la mía, llena de hambre y la malicia. Se acercó, la tierra temblando debajo de su peso. «Dejar», el gruno, su voz gutural escofina que parecía vibrar en mi pecho. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. El acaparamiento de Jake del brazo me arrastró hasta sus pies, su peso casi demasiado para soportar. El Wendigo nos sigue, sus brillantes ojos viendo cómo nos topamos lejos, el bosque de cierren detrás de nosotros. Nos hizo volver a inicio del sendero a la mañana siguiente, maltratadas y agitado pero vivo. Jake nunca hablamos de lo que hemos visto y yo no le presiona. Ambos sabíamos la verdad, algunas leyendas no son solo cuentos. Incluso ahora, años más tarde, no me puedo quitar de la memoria de aquellos ardor en los ojos, el olor de la decadencia, el sonido de los pasos fuertes en la oscuridad. El Wendigo es real y que todavía está por ahí, rondando el desierto, su hambre nunca satisfecho. Y sé que nunca puso un pie en Parque Nacional de los Glaciares de nuevo.